Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 22 de La Hora que no existe, un podcast de Hora 25. Aquí me están dando el recordatorio para que no se me olvide dar vuelta el reloj de arena. Hoy no está con nosotros Italo Franzani, por razones que no vamos a compartir, pero que está todo bien. Italo está bien, va a volver en el próximo capítulo, de todas maneras, de La Hora que no existe. Tengo a mi lado izquierdo a don Rodrigo Espinosa Dobson, que es el editor general del programa Hora 25. Rodrigo, ¿cómo estás? Periodista, mucho gusto, muchas gracias. Periodista, muy por bien, cierto, sí. Estuvo trabajando mucho tiempo en prensa y desde el año pasado es nuestro editor en Hora 25. ¿Tú ya habías venido al podcast, Rodrigo? Sí, una vez vine a contar anécdotas de prensa también, de reporteo. Fue como nuestros primeros capítulos, ¿no? Sí, el 1 o el 2, yo creo. Una vez que me tocó reportear un ovni. De eso me acuerdo. Que ¿Un ovni? Sí. ¿Y existía el ovni? Mira, yo lo vi, fíjate. Ah. Sí, fue una cosa, bueno, yo creo que como suelen ser los avistamientos de ovni más comunes, ¿no? Un brillo, así como un brillo metálico a media altura, digamos, en el cerro, camino a la Florida, digamos, hacia los cerros allá. Y fue por un llamado telefónico. Alguien avisó que habían avistamientos, que había gente, claro, que estaba viendo esto, y nos fuimos en un auto con un camarógrafo asistente, y en el camino vimos el brillo del que estaba hablando la gente en el cerro. De hecho, bajamos del auto, pusimos la cámara en el trípode y todo. Y fuimos abducidos, ¿no? Y alcanzamos a hacer algunas imágenes, y después como que desapareció la cuestión. Se fumó. Sí, básicamente así, como son las historias, digamos, de OVNI. Sí. Bueno, te invitamos hoy, Rodrigo, porque eres la persona mayor que trabaja en nuestro equipo. Sí, el más viejo por lo tanto, del canal. Exacto. Por lo tanto, de NTV. Claro, te traemos como un elemento de memoria importante para presentar a nuestro próximo invitado, que es nuestro gran columnista de música, Gonzalo Planet. ¿Cómo estás? Gonzalo. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente en La Hora que no existe. Sí. Gonzalo, tú hoy día nos traes historias de cosas prohibidas, de música prohibida. Sí, me acordé, a propósito, las historias de los ovnis siempre como que se esconden, como ¿cierto? Que está todo ese tema de Estados Unidos, de Roswell, como que es una cosa secreta. Claro. Entonces, así como los ovnis se censuran, hay canciones que también tratan de esconderse. Ajá. Sí, que tratan de ocultarse por distintas razones. Y es una práctica, digamos, viejísima. O sea, siempre se han tratado de censurar canciones. Por decir un ejemplo así de los años 30, por ejemplo, la cantante de jazz Billie Holiday, ¿tú la conoces? Sí, claro, Billie Holiday, sí. Grandísima. Ella cantaba una canción que se llamaba Strange Fruit. ¿Ya? Estamos hablando como del año 36. Fruta extraña, no fruta prohibida. No, fruta extraña. Strange Fruit. Claro. Y era una canción que hablaba sobre los linchamientos a los negros en una época en que en Estados Unidos estaba sumamente segregado. Ni siquiera estaba en ese momento la discusión todavía. Todavía había lugares donde estaban los negros en un lado, los blancos en otro. Y la canción hablaba de los linchamientos. Y Strange Fruit era cuando los colgaban. Entonces la canción tenía un mensaje súper fuerte. Y esa canción no pasó a las radios a Estados Unidos. Y Billie Holiday ya era una figura súper importante en ese momento. ¿Y cómo se llegó a conocer la canción? O sea, la canción sí se publicó. Están los discos, no la podía escuchar así. Pero no llegó a las radios. Claro. No pasó ese filtro. Y algunos años después, bueno, el rock and roll, todos los movimientos juveniles que tienen una carga sexual importante también son reprimidos. Y el rock and roll no fue una excepción en absoluto. Y de hecho la figura de Elvis, que es como el símbolo un poco del rock símbolo and roll. Símbolo sexual, además, claro. Totalmente, cuando estaba naciendo, un símbolo enorme, también pasó por ese tipo de cortapisa. ¿Lo habrá salvado el hecho de que era blanco? Yo creo. O sea, de hecho el rock and roll es un movimiento absolutamente negro, pero se necesitaba una figura blanca para hacerlo masivo. Uh-huh. Y había un programa en ese momento en Estados Unidos, un programa de televisión en los años 50 y 60 que era muy, muy famoso, que era el show de Ed Sullivan. Sí. ¿Habrán escuchado hablar alguna vez? Totalmente. Famosísimo, tenía una audiencia de millones de personas. Y Ed Sullivan era como el manda más, era un tipo un poco como Don Francisco, un personaje ancla, absolutamente. Uh-huh. Y él viajaba por el mundo también viendo distintos actos masivos para llevar al programa. Porque era un programa como de variedades, un poco como Sábado Gigante. Era un programa donde habían cantantes, magos,
De hecho, había humoristas también. Era un show de... misceláneo. Magazine. Claro. Y Elvis en los años 50, fin de los 50, ya se estaba convirtiendo en una figura muy, muy importante. Y Ed Sullivan no lo quería llevar al programa. ¿Por qué? Porque lo encontraba ordinario. Ah, Lo encontraba rasca por los bailes que eran... Sí. O sea, uno ve a Elvis bailando en esa El época. movimiento de cadera, que fue bien polémico también. movimiento de pelvis. Elvis de pelvis. Elvis Pelvis. Sin O sea, más lejos. ese movimiento para la época era una ordinariedad sin nombre. Claro, imagínate, era un Pato Yáñez, literal. Absolutamente. Entonces Ed Sullivan no lo quería tener. Pero había un programa de la competencia que llevó a Elvis. Y lo golpearon a Ed Sullivan y él se vio obligado a llevarlo. Ah. Y si se meten a YouTube hay unos videos del programa donde está Elvis así contorneándose y no había nada que hacer. Pues. Pero el show de Ed Sullivan era un programa que acostumbraba a restringir un poco estas libertades creativas de los artistas, casi siempre en pos de la moral y eso. O sea, no querían llevar a Elvis, pero casi 10 años después, cuando ya estaba el rock and roll súper instalado ya, también hubo grupos como por ejemplo los Rolling Stones que le hacían cambiar parte de la letra. Por ejemplo, podían tocar en el programa, pero le hacían cambiar parte de la letra. ¿Y tienes registro de, por ejemplo, qué canción, qué parte de la letra? Claro, hay una que se llama Let's Spend the Night Together. Sí. Let's spend the night Que together. es como pasemos la noche juntos. Now I Claro. need you Esa more letra, than pasemos la noche ever. juntos. Entonces les pidieron cambiar a Let's Spend Some Time Together. Ay, qué Y es, amor. pasemos un rato Vamos a tomar juntos. helado a la quinta normal. Claro. Claro. No un tiempo, no la noche. Por Claro, claro. Y el programa era tan importante que los artistas en general, Iban, po, obvio. claro, hacían esa Accedían. concesión por estar. De hecho, unos años antes los Beatles habían tocado ahí. Fue la teleaudiencia más grande, era no sé cuántos, no me acuerdo, pero eran millones y millones de personas. Pero que sería vieron a los esto, Beatles. sería esto quizás porque era un programa, no sé cómo era la televisión en esa época, pero era un programa estelar o lo daban quizás en algún horario en que había niños y... Claro, porque era justamente como conversábamos, un misceláneo. Claro, Entonces había magos. un programa familiar. Sí, totalmente. Entonces, algunos artistas igual se rebelaban contra esta cosa. Ponte Claro. tú, The Doors, el mismo año que los Rolling Stones hicieron esta concesión, fue The Doors a tocar Light My Fire. Que en una parte dice... Enciende mi fuego. Enciende mi fuego. Dice... Usa la palabra high. No me acuerdo exactamente. Volado, po, volado. Que era volarse. Claro. You know, no, get much higher. Ujú. Y algo así como vamos a volarnos. Algo así decía la letra. Sí. Entonces le pidieron cambiar eso. Y- Que dijera otra palabra, así de simple. O que no dijera nada en esa parte. Y Jim Morrison, ¿a quién le mandan Claro. a decir? Y además la tele era en directo, en vivo, entonces... En directo, Oh. exactamente. Había menos control, digamos, cero Claro. posibilidades. You know we're gonna get much higher. Era algo así la claro. frase. Mm, We know we're gonna get much better. Le habían sugerido. claro. Nosotros igual tenemos algunos puntos en común con esas cosas, no por censura ni porque haya una moral, pero nosotros pertenecemos a un canal que es cultural familiar también, NTV. En su editorial. Exacto. ¿Hemos tenido algún caso así como de conflicto con alguien que haya venido al programa que haya que haber dicho, mira, nuestra audiencia, hay una línea editorial, etcétera? No recuerdo si hay algo así como puntual que hayamos visto, no hemos tenido la mejor relación en general con todos los artistas. Tratamos de, más bien, de que vengan a presentar algo, primero que es conocido, ¿no es cierto? Algo que la gente pueda reconocer. Y segundo, siempre, vienen con la intención de mostrar algo más nuevo o de anunciar algo que se viene. Pero no recuerdo algún caso que nos haya complicado, digamos, por la editorial. Tenemos cuidado, sí, de que sean siempre temas que, ¿no es cierto?, donde la audiencia pueda compartir en familia, digamos. Es como la idea. Pese al horario que uno esperaría que un miércoles a las 12 de la noche no Claro. estén reunidos en familia pero con niños. Pero hay niños todavía viendo tele. Y como el programa además vive también en las redes, tiene eso. Pero claro, la invitación es a que, en el fondo, ningún papá, digamos, tenga que dar explicaciones a un hijo o a hija, digamos, si es que está viendo explicaciones complicadas, digamos, no sé. Sí. Yo me acuerdo que a veces uno veía películas con el papá y de pronto había una escena de sexo y como que el ambiente se tensaba, La tensión, ¿no? Así, exacto. ¿y quién va a decir algo? Así y uno se hacía como el dormido, no sé, digamos, pero... Yo una vez vi con mi suegra la película The Doors.
Ya, a propósito. Y que yo no la había visto, y yo estaba recién saliendo, quien era mi polola en ese momento, estaba mi suegra, más encima de otro país, que había llegado a Estados Unidos a visitarme por primera vez, y estaba en un hotel en Puerto Varas, y estaba la película de Doors. Y yo no la había visto, y estábamos los tres viendo una escena de sexo, y pasa lo mismo que tú estás diciendo, eso es como silencio incómodo, y ella recién conociéndome y nadie sabía qué hacer, seguir viéndola. Imagínate que cuando yo estrené la película en la cama, cuando me preguntaban en entrevistas, mis abuelos, ponte tú, eran súper fan, iban a ver todas mis cosas, mis obras y películas, y yo a ellos no los invité a la avant-première, que era yo los invitaba siempre. Dije, yo no los quiero invitar porque no quiero estar presente si ustedes quieren ir a ver la película y todo. Y la fueron a ver. Y después mi abuela me dice, fui a ver la película. ¿Ya? Bonita. Me dijo, eso fue todo su comentario. Sí. Bueno, diálogo. Sí, pero tú tocaste un punto muy interesante, Rodrigo, y que tiene que ver con que hoy día la televisión no necesariamente se consume en el horario en que se emite. Además, claro. Entonces, claro, cualquier persona puede ver un programa a cualquier hora y, claro, quizás hay una conciencia mayor hoy día Y la vocación. en nosotros, y la vocación y la misión pública que tenemos. Distinta. Porque no se ve así Claro. en otro tipo de contenidos de otros canales, por ejemplo, no sé, los reality, la gente la consume a cualquier hora todo el día y hay niños viéndolo y obviamente hay contenido ahí súper inapropiado, súper como torcidos a veces, ¿no? Como de cómo sería tener una sexualidad sana, cómo sería tener vínculos saludables con las personas, etcétera. Pero volvamos a la música, Eso. Gonzalo. Pero a propósito que lo que ustedes están La diciendo... música en la tele, además, ¿no? Sí. Exacto, la música en la tele, cómo se van corriendo los límites también, porque estamos hablando... Es que yo recordaba, en los 50, digamos, la vocación de la televisión era muy formativa. Entonces, el presentador de televisión, Ed Sullivan, en el fondo representaba esos valores, ¿me entiendes? Claro, educar. Educar, la televisión era para educar, ¿no? Uh-huh. Antes que entretener incluso. Tenía ese sesgo muy marcado. Entonces, se entiende en el fondo que pidieran, por ese motivo, ¿no?, hacer cambios a las canciones, a eso. Y el juego justamente de las bandas jóvenes, ¿no? Las bandas de rock especialmente, era justamente Transgredir los límites. transgredir los límites, Lógico. contestar, Romper eso. Me acuerdo, a propósito de lo que contaste de los Doors, en ese programa, que alguna vez algo parecido hicieron, no sé si Los Prisioneros o los Cadillac también, en algún programa de Sábado Gigante, que, no sé, tenían un playback y uno se daba cuenta porque en el fondo todos pasaban por todos los instrumentos, claro, todos cantaban, como que, claro, se reían, Se se burlaban del rebelaban, playback, se sí. burlaban en el fondo del playback que les estaban obligando a hacer. Algo que por supuesto no ocurre en Hora No, 25, donde por todos nuestros artistas vienen a cantar en directo. Todos sin excepción. Sin excepción. Sin Y excepción. y es increíble que en la música la transgresión no solamente es lo que uno está escuchando, la letra o la música propiamente tal, es la imagen también. También, porque, la actitud. porque la música es todo, digamos, la imagen, el sonido. Ujú. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en los años 70, cómo salía vestido Florcita Motuda, Mm. ya era una cuestión súper transgresora. Sí, pues, un loquito, un loquillo. Claro, y entiendo que cuando él participó por primera vez en el Festival de Viña, él apareció vestido con su traje súper loco y tuvo el desatino de pedir permiso, como decir, oye, está bien que yo me vista así. Y obviamente le dijeron, no, po, ¿Quién? ¿cómo te vayas a ¿El vestir? monstruo respondió que no? No, gente de la organización. Ah, Así, antes de salir a escena, no, ¿cómo te vayas a vestir así? Y él fue como más formal la primera vez que interpretó la canción. Y al ¿y día qué era, pobrecito mortal? Sí, y al día siguiente dijo, chao, o sea... Voy no con tengo mi por qué hacer. pinta, me siento más cómodo. Exacto, claro. y salió al escenario y era como una conmoción ver un personaje así también, que rompía los límites. Una imagen icónica, además, mansa canción, pobrecito mortal. ¿Sabes que esa canción yo me acuerdo que me encantaba cuando chica, justamente porque uno pasaba frente a la tele y la canción hablaba de la tele, po. ¿Cuándo? En la tele, ¿cuándo? Me encantaba ese verso. Y después lo tuve que revivir en la escuela de teatro, que me tocó hacer unas escenas de la obra Tres Marías y una Rosa. Y Pobrecito Mortal era una canción que escuchaban en la radio las mujeres que estaban ahí en la población bordando arpilleras y qué sé yo. Qué lindo. Sí. Y lo que pasó como unos 10 años después de esta irrupción de Florcita Motuda y que tiene que ver con lo que tú mencionabas, Rodrigo, de grupos que participaban en programas de televisión y también querían ser transgresores. El grupo Viena, en los años 80, super New Wave, Claro. estaban con unas ropas súper brillantes, estrambóticas y se Los pintaban. ojos delineados, claro. Se delineaban los ojos y también era como, en la tele no va a poder salir así.
Entonces también recuerdo que ellos en una actuación televisada en Martes 13, en Canal 13, ellos llegaron casi a punto cuando tenían que salir al aire, porque también era en vivo el programa. Ellos sabían, no nos van a dejar salir pintados. Entonces ellos llegaron así segundos maquillados, listos de la casa. Así. Porque era muy posible que no los dejaran. Exacto. Sí. Y salieron y ni un problema. Y salieron y ni un problema, porque también, no sé, me imagino que era una cosa de la época, así como tanta restricción. Bueno, el mundo del videoclip también. Sí. En ese momento también había mucha restricción a los videoclips, me acuerdo, cuando se emitían en Chile. Tenían alta edición, algunos. Por ejemplo, Madonna, Like a Prayer, ella aparece en una iglesia. Sí. Y hay una figura que es como Jesús, y que es un negro, y que le da un beso. Sí. Yo me imagino esas cuestiones... Sí, fueron súper censuradas, salían totalmente editadas. Por ejemplo, yo nunca vi en Chile el video de I Want to Break Free de Queen en la época. Yo no sé si alguna vez se emitió. Ese es el video en que sale todo Queen vestido de mujeres, ¿no? Claro. Sí. Y sale Freddie con su bigote. Y con yo lo vi muy tardíamente ese videoclip. Nunca lo vi en mi infancia y adolescencia. Lo vi como paseando el chancho. Muy de adulta. Como así ahora Freddie Mercury con minifalda, paseando el chancho, con los bigotes. Yo vi por primera vez ese video ya en la era YouTube, de todas maneras. Y que están todos estereotipados. Está como, uno es como la vieja, con el diario. Sí. Otro está como lavando platos. Y bueno, y hay toda una historia con ese video, porque yo no sé si esta historia es real, porque nunca he visto un documento así real. Pero en esa época, justo en la época de Want to Break Free, Queen tocó en Argentina. Hizo shows en Buenos Aires. Se juntó con Maradona, fue todo un acontecimiento. Llenaron estadios. Y se supone que iba a tocar en Chile también, Queen, en el Estadio Nacional. ¡Wow! ¿Qué año habrá sido esto? Esto estaba hablando como el año 84, 85. ¡Qué difícil! Difícil. 82, me dice. 81. 81. 81. Bueno, la leyenda dice que fue la mismísima Lucía Iriart la que prohibió la actuación de Queen, que estaba más o menos arreglada. O sea, estaba más o menos organizada para... Claro. A propósito de que se vestían de mujeres. Y a propósito, claro, o sea, estos homosexuales no van a tocar acá. Yo no sé si eso es real, pero los propios integrantes de Queen lo han dicho en entrevistas. ¿En serio? A nosotros nos dijeron como explicación oficial que no pudimos ir a Chile porque la primera dama se negó. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué otras historias nos trae? Tenía peso la señora. Sí, tenía un peso. Bueno, ya no existe ese cargo. Oye, yo me acuerdo, a propósito de eso, que claro, en esos programas más antiguos se veía estas bandas rockeras, pero todos muy arregladitos, de chaqueta, de corbata, y hay fotos de las bandas más rebeldes, digamos. Bueno, los Beatles, para qué hablar, pero los mismos Rolling Stones, que en un principio como que muy acomodaditos todos, ¿no? Y como que la rebelión viene un poco después. Bueno, justamente lo que tú dices, los mismos Beatles, por ejemplo, y se vestían súper desastrados en su primera etapa. Chaquetas de cuero, con jopo, como motoquero, esa onda. Y fue un manager, fue su gran manager, Brian Epstein, que en un momento les dice... Cabros, ordénense. Yo los puedo hacer famosos, pero tienen que vestirse distinto. Entonces claramente habían códigos de vestuario. Igual no lo logró con los cortes de pelo, lo cual fue muy bueno porque fue un distintivo muy importante para los Beatles, claro. ¿no? No, eso fue increíble. Y fue una amiga alemana. Fue la época de los Beatles, antes de ser famosos, iban mucho a Hamburgo. Bueno, de hecho tienen un disco entero, ¿cómo se llama? El Past Masters. Sí. Está entero hecho en alemán. Claro, hay algunas versiones que están traducidas al alemán porque era un mercado importante. Claro y ellos iban mucho a Hamburgo, de hecho eran ya adolescentes algunos, ni siquiera eran mayores de edad todavía. A George Harrison lo deportaron porque era menor de edad y tocaban en clubes de mala muerte y ahí se hicieron amigos, pero amigos de artistas, eran como hipsters de la época. Iban a estos clubes de marineros con la cerveza y que eran tipos que eran estudiantes de arte. Claro, como lo que pasa acá también como con los bares parroquianos que van como el under, ¿no? Exacto. Como, Entonces los hipsters se hicieron amigos de los Beatles y entre esos había estudiantes de arte. Algunos le hicieron las portadas de los Beatles, la portada del disco Revolver, que es una ilustración. Que es hermosa. Hermosa. Era un amigo alemán de esa época. Mira. Dibujante, ilustrador, pintor. Y su polola en ese momento les cortó el pelo. Y ella inventó ese peinado Beatle. No. Claro. Qué bacán. Ella lo inventó. Porque son unas pintas que todavía se revisitan. Sí, icónicas, totalmente. ¿no? Absolutamente, sí. En muchas bandas, no sé, sin ir más lejos, los Bunkers tuvieron un periodo también, ¿no es cierto? Sí, con corte de pelo muy similares. Sí.
Sí. Oye, pero hay canciones que se censuran a veces como por alta sensibilidad, por decirlo así, por un momento histórico que no tiene que ver exactamente por el contenido de la canción, sino por lo que puede despertar en cierto contexto. Por ejemplo, para el 11 de septiembre, para el otro 11 de septiembre, que fue el año 2001, El de en Estados Unidos. Ujú. el de las Torres Gemelas, Ujú. había un conglomerado mediático que se llamaba Clear Channel. Clear Channel. Sí, que ahora cambió de nombre, se llama I Love... Tiene como una cadena que es como I Love 80s, I Love 90s, I Love 70s, y tienen miles de radios. En ese momento tenía miles de radios también. Es como la señal 3 de TVN, pero por décadas. Claro. Y era un conglomerado súper importante. Estoy hablando realmente miles de radios en el territorio estadounidense. Ujú. Y cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, ellos hicieron una lista interna donde le pedían a los programadores de las radios locales evitar una cierta Ciertas cantidad de canciones porque podía ser, no sé, despertar como ciertas sensibilidades en ese momento tan fuerte para la cultura estadounidense. O sea, que en Estados Unidos nunca había habido un ataque directo en territorio. Sí, no, tremendo. Fue una conmoción enorme. ¿Y qué canciones serían esas? Eran un centenar de canciones. Todas las de Rage Against the Machine, te apuesto. Sí. Exactamente. Todas las de Rage Against the Machine. Pero había Sin excepción. Sin excepción. Porque eran las canciones que podían despertar ciertas sensibilidades, pero también las que eran críticas de la El administración sistema. estadounidense, Claro. particularmente. Pero habían canciones como, por ejemplo, Imagine, de John Lennon. ¿Sí? Como muy sensible. Claro, también porque la canción de Imagine tiene una línea que dice Imagine there's no heaven, por ejemplo. Imagínate que no hay cielo. Exacto. Había otras como Morning Has Broken, de Cat Stevens. ¿Sí? ¿Qué Morning, tan o sea, terrible la dice mañana, Morning Has la Broken? mañana se ha quebrado, no sé, es que, bueno, me imagino que también Canciones tristes. como canciones que tristes. Tampoco, así. O Ticket to Ride de los Beatles. Claro, Boleto no, para no vayas viajar. a comprar un boleto para viajar. Claro, era, digamos, lo que podía tener un submensaje. Oye, incluso pero qué muy rebuscado lejano. igual. Sí. Sí, no, habían, a ver, ¿cuáles otras habían? Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Ujú. Había ¿Por qué? Escalera al cielo. Ah, claro. Escalera al cielo. Todo lo que dijera cielo, básicamente. Bueno, ¿Y Heaven de Bryan Adams? no sé. Capaz. Mira, puede ser que haya estado porque era más de un centenar. Yo no las tengo memorizadas todas, pero eran más de un centenar de canciones. Hoy debería haber un libro así con el listado de las canciones y las letras y todo como de memoria. Me acuerdo una de R.E.M., It's the End of the World, Ah, claro. as we know it. Es el fin, El fin del mundo, fin del lo mundo. conocimos. Entonces, claro, también se dan ese tipo de Igual se dan situaciones. color los gringos. Porque, Bueno. sí, no, fue terrible todo lo que significó las Torres Gemelas, pero sí, el fin del mundo. Bueno, Como, hello, el mundo tiene fronteras más allá. y este era un documento interno igual, y que cuando se hizo público, este conglomerado igual dio como explicaciones. Claro. Pero decía, no estamos censurando. Ah, Las ya. cosas decía Esto como, no es censura. estamos censurando, es una recomendación. Estamos, Es que en esos momentos de conmoción es muy fácil, digamos, Sí. que alguien quiera ser más papista que el Papa, ¿no? Y se pase también de vuelta. Por supuesto que ahora, en la perspectiva, esa cuestión suena muy raro también. sí. Pero donde sí hubo censuras como directas era sobre todo en los 60 a portadas de discos. Portadas que Ah, pudieran ser claro, como muy sensibles y controvertidas. ¿Cómo cuáles? De hecho, mira, les voy a mostrar. Agua turbia no hubiera pasado el no. ese Sí, filtro. Yo encuentro que antes habían portadas más provocativas, digamos, que hoy. ¿no? Sí. De hecho, Esa mira, época, sí. vamos a ver algunas, porque traje ¿Eh? algunas para Ya. que vean ahí, las vamos a ver en pantalla. Esta, ustedes las Ah. pueden ver en portada y ya es como media chocante. ¿Eso es carne? No, sí, carne y guaguas, carne y muñecas feas. Claro, mira, esta fue una portada de los Beatles de un EP que salió solamente en Estados Unidos para adelantar unos temas del disco Revolver. The Beatles Yesterday and Today. Claro, y esto apareció el año 66, si no me equivoco, y alcanzó a estar en tiendas como 1 o 2 días. Yo nunca la había visto. 1 o 2 días del sello Capitol, que era el sello que publicaba en Estados Unidos el catálogo de los Beatles. Y la otra que viene después es la portada más limpia. Ya. Sin la carne, Sí. sin las muñecas guaguas y Otra cosa, Exactamente. bien vestidos. Claro, y fue bien controversial. Ahora, saliendo adentro de un closet. No, de una caja, de un baúl, digamos. mira, bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro a continuación. Eso es de Mamas and the Papas. Ya. Ustedes conocen California Dreaming, Monday Sí. Monday. Sí. Esta portada fue polémica en su momento por el objeto que está al lado de la tina. El excusado. El excusado. Pero
si en todos los baños al lado de la tina está el excusado, ¿cuál es el problema? Y la portada que apareció reemplazando a esta, ¿Sí? poco después, fue... Le pusieron una censura, directamente la un taparon, parche ¿no? encima del excusado. Incluye California Dreaming, Mandy Mandy. Oye, pero Y esto es es un real. baño. Y la gente tenía baño en sus casas. Increíble, ¿eh? Impresionante. Rolling Stones fue otra banda. Ahí hay otro excusado, como Sí. puedes ver. Este es como el excusado de Trainspotting, ¿no? Como el peor baño de Inglaterra, ¿cómo se llama? Esto es Beggar's Banquet. Y la portada que apareció... Imagínate, No. así... Para la Sí. gente que nos está escuchando que no está viendo las imágenes, les cuento. La foto original de la portada es un baño como el que yo cito de Trainspotting, con grafitis, ¿no es cierto? Con la tapa del Un excusado baño arriba. de un bar. Sí, un baño de un bar, pero mira, pero había confort. De un Había tubo. papel. El papel no se ve muy blanco, pero había. Y bastante sucia y qué sé yo. Y la portada que es como una invitación, es como una tarjeta Sí. de De presentación. Dice Rolling matrimonio. Stones, Beggar's Banquet en letra cursiva y abajo en chiquitito RSVP con un fondo totalmente de un color. Agarraron un color del Pantone Terrible. y lo pusieron ahí de fondo y sería todo. Vamos a ver otra de los Rolling Stones, porque ellos también tienen un historial. Bueno, Sticky Fingers. Ajá. Esta portada tenía un cierre real. El que uno ve así, una imagen Ya. como un cierre. Sí. Era un cierre real, que uno podría subirlo y A bajar. ver, es un pantalón, ¿no? Es una foto de la cintura hasta los muslos de una persona con un jeans que tiene un cierre a la vista, no tapado como la mayoría de los jeans que están tapados por el botón. Sticky Fingers, dedos pegajosos, significa. Y la portada que fue censurada, particularmente en España. Esa fue en España, salió así. Algunos países la replicaron también, pero en España salió así y que Salió así como estamos viendo ahora, Sí. que es una lata con unos dedos. con unos dedos, pero es asquerosa, era mejor la sí, otra. sí. Sí, yo no ¿Y sé por cuál. qué fue censurada la anterior? Me da la impresión, si podemos volver a ver la anterior, hay una erección ahí. Claro, hay un bulto. Hay un digamos. bulto erecto en ese jeans. Justo abajo donde dice Sticky Fingers. Exacto. Justo abajo. Ah, Claro, Claro, hay un entonces- volumen, pero igual es súper sutil, o sea, una Sí, fotografía de la alto sombra. contraste, la luz, la sombra, ¿no? Claro, O sea, claro. si tú tienes una mente alcantarilla como yo, puedes ver esa erección, pero si no, Y bueno, y un poco después, ya Guns N' Roses tiene también una portada que fue. Ya, esa es una ilustración. ajá. Y que es como súper violenta. qué disco? Esa es Appetite for Destruction. Appetite for Destruction, sí, pero no era así, po. Bueno, esa fue la original. Ah, Esa fue la original. Y que esta tiene. cambiaron. ¿qué Claro. tiene? No entiendo bien los dibujos, perdón. Mira, que estoy es un poco una ciega. ilustración como media violenta, que aparece como un monstruo arriba, como con unos cuchillos. En el Abajo, aire. abajo hay un ser que aparentemente es como un robot. Y al lado una chica. Ah, y con tiene los calzones en las su ropa interior pantorrillas. abajo. Es como, pues, Ah. puede ser como una violación. Ah. Se le ve está- el gusto, efectivamente. está Sí. como bien expuesta. Entonces esta fue censurada y la cambiaron por otra ilustración que vamos a ver Haciendo a dibujo. continuación. ¿no? Sí. Que es, Una cruz, Una cruz. con... que es como el logo de la banda un poco. de alguna Sí, una manera. cita Kiss también, ¿no? Una cita aquí de alguna manera. De alguna manera, sí. Y bueno, esos son algunos ejemplos. Hay muchos, la verdad, de portadas que han sido censuradas por distintas razones. Hablábamos justamente antes cuando estabas hablando que a veces había canciones o músicas que eran censuradas por cosas que no necesariamente tenían que ver con el contenido directo de la canción, pero con aquellas cosas que podían despertar. Y justo en el capítulo anterior de La Hora que no existe, estuvo acá la jefa del departamento de documentación de TVN contando cómo a veces, por ejemplo, si se caía la señal o qué sé yo, ponían una imagen y despidieron a un continuista. Estábamos en dictadura porque puso una imagen que era una foto de una vaca. Ya. Y va a caer. Exactamente. Pensaron que era Porque la mensaje. gente, es que la gente, y es verdad, o sea, toda la gente teníamos tan metido en la cabeza Sí. cualquier cosa, otra vez una imagen de unas hojas que caían. No podía Increíble. mostrarse porque las hojas estaban cayendo y eso era como un símbolo de iba a caer, porque era tan fuerte el mensaje y tan como oculto que cualquier cosa se prestaba para hacer ese tipo de chistes o de bromas o de citas, ¿no? Bueno, los panfletos que tiraban en la calle en esa época tenían la vaca. Sí, Algunos. po. Bueno, y eso era, yo decía, no, es La terrible que no Margarita. me puedo acordar del nombre del caricaturista de La Margarita, que era un cómic que aparecía en el diario Fortín Mapocho, que era un diario bien perseguido, donde Margarita siempre hacía alguna cita y decía iba a caer, y generalmente salía un globo de diálogo, y para que no la censuraran, no decía iba a caer, sino que salía y una vaca, Entonces la vaca ya era como un símbolo de
de la caída de la dictadura. Oye, el reloj de arena le queda muy poco, estoy viendo ahí. Le queda muy poco y por lo mismo yo sé que tú tienes muchas historias de censura en la música en el país y todo, y queremos invitarte, Gonzalo, a que vengas al estudio de Hora 25, al último programa, a que nos hagas una nueva exposición con otros casos para poder disfrutarlos y reírnos y llorar con nuestra historia. Encantado. Hay varios casos muy, muy entretenidos, algunos bien, bien increíbles. Ahí se van a enterar, les voy a contar. Lo bueno de la censura es que se supera. Sí, Por se supuesto. supera. Oye, en este momento la producción no dejó un regalo para ti porque yo creo que ya tienes una colección de tazas de este podcast, La Hora que no existe. Así es que nada, se nos fue el tiempo. Queremos decirle a nuestra audiencia que nos quedan 2 capítulos de este podcast. No se lo pierdan los jueves a las 20 horas por nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Music, etcétera. No se pierdan Hora 25, un programa que va los miércoles a la medianoche por NTV, los sábados también en el trasnoche por TVN y por supuesto queda alojado en todas las plataformas, canales de YouTube, en TVN Play, etcétera. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias Rodrigo, gracias Gonzalo por haber venido a compartir aquí en La Hora que no existe. Muchas gracias.